Hola a todos, en este ejercicio que vamos a hacer les voy a mostrar con este video, vamos a ver lo que es referencia relativa y absoluta, que por ahí lo manejamos, pero no lo conocemos con este nombre, o que por ahí nos encontramos con alguna situación en alguna planilla que necesitamos resolverla y, y son importantes, son temas importantes. Para eso, bueno, creé una planilla como la que ustedes venían trabajando al principio, que le hicimos un par de ejercicios. Lo voy a completar para cada uno de las personas con las notas correspondientes, como para que empecemos de cero y vayan viendo. Y después vamos a hacer el cálculo utilizando fórmulas para que puedan ver más claro cómo es. No importa las notas, si están aprobado o reprobado no tiene sentido. Bueno, le pongo un colorcito como para que se guíen ustedes acá cómo es y acá como el resultado. Bien. Primer fórmula. Pongo el igual, como para que Excel detecte que estoy haciendo una función, una fórmula. Tengo que calcular el promedio, así que entre paréntesis voy a hacer el primer trimestre más el segundo más el tercero, cierro paréntesis y lo hago dividido 3. Lo acepto. Bien, si ustedes se fijan, la fórmula que yo fui haciendo hace referencia a la celda. Tengo B3 más C3 más D3 dividido 3 porque son las cantidades, la cantidad de datos, y tengo que calcular el promedio. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer la de acá abajo, tendría que hacer B4 más C4 más D4 dividido 3. Si bajo otra, tendría que hacer B5 más C5 más D5 dividido 3. Va cambiando la fila porque va cambiando la posición. A medida que voy bajando, cambia de posición. Excel tiene programado para que yo pueda directamente desde el cuadradito este arrastrar para abajo sin necesidad de escribir fórmula por fórmula y automáticamente lo hace. Fíjense, ahí yo lo arrastré. La primera celda es la que correspondía a ese lugar. Pero si yo hago, fíjense que ahí tengo B3. Si me paro en la de abajo, ya pasa a ser B4 más C4 más D4. Si me paro en esta, lo hace para la fila 5. Si me paro en esta, la fila 6. Y en la 7 y en la 8. Eso lo hace en forma automática. Lo único que hace es cambiar automáticamente todo lo que sea celda para que se vaya actualizando. Si lo hago para abajo, cambia la fila. Si lo hago para el costado, cambia la columna. Vamos a hacer, por ejemplo, la suma, digamos, del contenido del primer cuatrimestre o el primer trimestre. Igual, la primera celda más la segunda celda más la tercera más la cuarta más la quinta más la última. Hice la suma de toda esa columna. Entonces yo me paro acá y es la columna B la que suma, porque tengo todos los datos en B. B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8. Yo esto lo agarro y lo arrastro para el costado y automáticamente cuando yo me fijo en la fórmula esta, el B pasa a ser C, se actualiza solo, y en este caso pasa a ser D. De esa forma se va cambiando la referencia y pasa actualizándose a la columna o a la fila que se va realizando. Por eso se llama referencia relativa. Si yo tengo la misma fórmula en una columna, yo voy a hacer la primera y la voy a arrastrar.
Si tengo la misma fórmula en una columna, la voy a arrastrar a la posición que necesite y se va a actualizar, sea fila o sea columna. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo diferentes empleados con la cantidad de horas trabajadas. Por ejemplo, 34, 20, 15. Esas son las horas que trabajaron esos empleados. Y vamos a ponerle el importe que necesitan pagarle por hora. Vamos a ponerle todo iguales acá. 10 pesos la hora. Bien. Tengo que calcular el total. Yo voy a hacer la fórmula de la cantidad de horas por lo que le pagan la hora al empleado. Hice el primer cálculo, 34 por 10, 340. Fácil de resolver, por eso le pongo el 10. Voy bajando y automáticamente se va a ir actualizando. 20 por 10, 200, 15 por 10, 150, 46 por 10, 460. Eso es referencia relativa. Ahora, ¿qué pasa? Supónganse que yo voy a poner acá que los empleados van a tener un aumento del 10%. Fíjense, aumento 10%. Para calcular un porcentaje, yo puedo poner, por ejemplo, igual un importe por 10 dividido 100. Me da el 10% de 340. Yo puedo poner igual importe por 10%. Me da también el mismo importe, el mismo resultado. Puedo poner igual esta celda por la celda donde tiene el 10%. Me da también el mismo importe. De las tres formas me dan el mismo resultado. Pueden encontrar una planilla donde yo tenga un lugar que les digo que el aumento va a ser de un determinado porcentaje. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Multiplicar esto por la celda donde tienen el importe. Vamos a poner la columna para que vean cuál es el aumento. En esta columna tengo que calcular el aumento de todas las personas. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a la primera columna para hacer el primer cálculo y le pongo que el total va a ser multiplicado por el porcentaje de aumento para que me dé el resultado correcto. Y me da correctamente el 34. Se me ocurre a mí realizar el arrastre para que se actualicen todas las fórmulas. ¿Y qué pasa? Me da un error. ¿Por qué me da un error? Fíjense, la primera celda está perfecto porque hace D3, que sería el importe, por G1, donde tengo el 10%, entonces me da bien el resultado. Pero si yo me voy a la de abajo, hace D4 por G2. En G2 ya no tengo nada. También cambian las dos celdas, esta y también cambia esta. Entonces, al multiplicar por nada, por 0, todos los resultados me van a dar 0. Terminan multiplicando D8 por G6. En G6 no hay nada, porque se fue actualizando la celda del total y también se fue actualizando la celda del aumento. Que no tendría que ser así. Tendría que quedar la celda del aumento fija. Bien, ¿cómo puedo hacer para que quede fija? Eso sería la referencia absoluta, que quede siempre en el mismo lugar.
yo puedo hacer igual total por la celda del 10%. Selecciono, fíjense que dice G1 ahí, y cuando aprieto F4 me aparece el signo pesos adelante de la G y adelante del 1, entre medio de la celda. Eso lo que hace es dejar fija la celda. Yo lo puedo hacer con F4, seleccionándola a la celda, o lo puedo hacer directamente escribiendo el signo pesos en esos lugares, en esas posiciones. Deja la celda esa fija, fíjense. Lo acepto, voy a ver la fórmula y me aparece D3 por G1 y G1 entre los signos pesos. Ahora lo arrastro y fíjense que me da todos los resultados. Miren el D3. En la celda de acá abajo pasa a ser D4, en la de acá D5, en la de acá D6, D7 y D8. Pero G1, que no quiero que cambie, sigue siendo, al poner los signos pesos, siempre G1. Y de esa forma utilizo la referencia absoluta. Cuando necesito que en una fórmula o en una función, una celda siempre quede fija. Bueno, ese es el tema que yo les quería agregar, porque por ahí se pueden llegar a encontrar con casos en que lo necesiten y tienen que aplicarlo. Espero que lo puedan practicar, practíquenlo con cualquier ejemplo. Si quieren ir haciendo lo mismo que yo hice acá, lo pueden pasar a una planilla y practicarlo, y cualquier consulta se comunican y lo vemos, lo charlamos.